Que en este día el Señor nos ha traído, pues vamos a ser sus testigos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Diga, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el gran mandamiento que Dios dejó como un legado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que seamos los llamados a ser discípulos del Señor, ¿cierto? Y a través de aquello a estos discípulos bautizarles, ¿sí? Y que estos discípulos que han tomado la decisión de bautizarse, pues toman también esa decisión de ser enseñados a que guarden todas las cosas que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos ha mandado y nos ha enseñado. Como respuesta a la obediencia a este mandamiento, el Señor nos dice una verdad inamovible: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera especial para Daniela, para Adrián, para Matías, es la promesa que el Señor les está haciendo en esta mañana. Que el Señor va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por la fidelidad, el amor, el respeto y la adoración que implique que ustedes vivan de esa manera. Ya que todo, hermanos, todo, absolutamente todo lo que hagamos es una adoración para con el Señor. Este acto que vamos a hacer es una adoración para el Señor. Así que con toda la reverencia, con todo el respeto, vamos a ser testigos de este acto en el cual Dios nos pide como iglesia, como cuerpo de Cristo. Para ello pido a que nuestros hermanos Bernabé y hermano Rafael pasen, los cuales van a hacer el acto físico mismo del bautismo. También quiero compartirles de que, pues como están viendo, aquí están hermanos, los chicos, los jóvenes adultos que son los encargados, van a filmar, van a tomar fotos. Aquí donde está usted ahí, ñañita, hermano, quédese ahí, cierto que de pronto si usted desea las fotos, todo eso, luego de eso lo harán llegar. Con la tecnología y con tanta cosa que ahora tenemos. El otro día decía, hermano, ¿cómo hago para que me des las fotos? Me dice, dame tu correo. Y me llegaron al correo todas las fotos. Amén. Así que si algún hermano, alguna hermana desea tener una foto, un recuerdo, los hermanos acá lo van a hacer y se acerca pues a Carlitos y él les va a hacer llegar las fotos. Aún también ingrese a la página de la Congregación del Norte, IST Norte, ¿sí? O la página oficial IST, ¿cierto? Ecuador, en Facebook, donde también se suben las fotos de las actividades que se realizan, como las que ayer realizamos en la tarde. Amén. Si usted quiere ver las fotos que el día de ayer fueron tomadas en relación a la actividad que se realizó como célula, ahí les vi a los grupos, cada célula acá, en eso del nacimiento que hicieron, los hermanos que estuvieron con los villancicos por acá, bien bonitas esas fotos. Ingrese a la página de la iglesia en Facebook, IST Norte, y ahí va a encontrar las fotos de la actividad que tuvimos en la tarde el día de ayer. Igual las de ahora, ¿sí? Esto es para que guardemos el orden establecido. Amén. Entonces vamos a proceder con los bautismos, ¿sí? E invito a nuestra hermana Daniela Contreras, que por favor venga. Venga, hermana. No, solo Daniela, por favor.
Solo Daniela. Ya te va a llegar tu momento. Amén. Nuestra hermana ha tomado la decisión de bautizarse y nos va a dar una de las razones por lo cual lo ha hecho. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo tomo este paso de fe para declarar públicamente delante de todos ustedes que recibo la gracia de Cristo en mi vida, que Él me salvó y me dio vida nueva. En este acto rechazo al pecado y al mundo y declaro que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gracias. En tu salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. Daniela Contreras, ¿estás aquí de una manera libre y voluntaria? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados? Sí, creo. Por medio de tu confesión de fe que ha dado tu corazón, yo te bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Se regocija en el Señor. Es en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor, como hay adversarios. En el Señor, fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Aquí hay algo que habla de la fidelidad y el amor de Dios. Acaba de bautizarle su padre biológico, ¿sí? Y es la tercera generación a la cual Dios ha sido fiel, ¿cierto? Su abuelita, ¿cierto? Su hija, nuestra hermana Jenicita y ahora nuestra hermana Daniela. Qué bendición, ¿no? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel, hermanos. Recuerda, hermana, recuerda, hermano. Lo que uno hace es como más o menos sembrar un árbol y que en algunos casos la sombra van a disfrutar nuestros nietos. No desmaye, siga orando, siga confiando. Dios ha prometido que nuestra descendencia será bendita. Amén. Amén. Pido la presencia de Matías Borja. También es un joven que ha tomado su decisión de bautizarse. Primeramente, buenos días con todos. Mi nombre es Matías y la decisión por la que estoy aquí presente para bautizarme es porque quiero declarar públicamente que esta ya no es mi vida, sino la de Cristo. También les quiero citar un versículo, el cual es Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Considero que este versículo me representa y representa lo que voy a hacer ahorita. Gracias. Amén. Amén. Aleluya.
Amén, aleluya. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. Tú eres, te alabaré, te exaltaré, te proclamaré en las naciones. El Señor Jesús llama a Adrián Contreras. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El motivo por el que yo quiero bautizarme es porque yo, aparte de venir de una familia cristiana, yo creo en Dios, yo creo que Jesús murió por mí y es un sentimiento que tanto mis amigos de la iglesia, que aparte de amigos, son como una familia, y mi familia me han inculcado ese amor por Cristo y es por eso que hoy se va a bautizar. Adrián Contreras, ¿estás aquí de una manera libre y voluntaria? Sí. ¿Crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para perdón de pecados? Sí, creo. Conforme a la confesión de tu corazón, nosotros te bautizamos en el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Dígalo, iglesia, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Son se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Aleluya. Un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos.
Gracias, Padre bueno, por darnos este tiempo de poder adorar, poder ser testigos, Señor, oh Dios, de tus bendiciones que das a tu iglesia, que das a tu pueblo. Continuamos, Padre bueno, Dios, en esa comunión y conforme, oh Dios, tu bendita palabra nos designa, Señor amado, de lo que usted nos ha dado, de lo que usted nos ha bendecido en esta mañana, Señor, lo ofrendamos. Oramos, Padre bueno Dios, para que las ofrendas que en esta mañana vamos a recoger sean, Señor oh Dios, usadas, Padre bueno, para que tu reino siga creciendo, para que la gracia, el amor, la misericordia de Jesucristo, que muchos todavía no conocen, sea conocida. Gracias, Padre bueno Dios, por esa bendita labor que nos has encomendado como iglesia y como pueblo de Dios. A usted le damos la gloria, a usted le damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden recoger las ofrendas. Y mientras recogemos las ofrendas, hermanos, queremos motivarles una vez más a que seamos participantes de la oración diaria que realizamos como Iglesia Santísima Trinidad todos los días. Esto es de domingo a domingo, desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana vía Zoom. Usted puede ingresar a la página de la iglesia y puede aplastar en oración, luego le lleva un link llamado La Brecha, usted ingresa ahí y luego de eso pues pasa directamente a la sala de oración. Puede a través del chat de esta oración poner sus necesidades para orar por ellas. También tenemos actividades los sábados con los jóvenes en la tarde, esto es desde las 4 de la tarde acá en la congregación. Los días viernes, desde las 8 de la mañana, tenemos la oración presencial. Esto es hasta la 1 de la tarde. También queremos animarles para que sean parte de un estudio bíblico. Es importante que a través de ello usted crezca en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si usted todavía no es parte de una célula de estudio bíblico, le animamos para que lo sea, ya que esa es la voluntad de Dios. Gracias al Señor, aquí hay hermanos y hermanas aún que han tomado la decisión de ponerse y enseñar su bendita palabra. Es que le animamos, hermano, hermana, si todavía usted no es parte de un estudio bíblico, que lo sea, ya que es esa la voluntad de Dios y a través de ella que usted crezca, que crezcamos en realidad en ese conocimiento que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora le pido que pongamos nuestros 5 sentidos a lo que Dios en esta mañana quiere hablarnos. Y voy a usar el mismo texto que ya lo compartí, Mateo 28 del 16 al 20, sobre lo que Dios quiere para nosotros, para iglesia, ¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones. Si un cristiano entiende todo el resto del Evangelio de Mateo, pero fracasa en comprender este pasaje que da conclusión al Evangelio de Mateo, en realidad no ha entendido el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? Que la iglesia vaya y haga discípulos. Es por eso que este pasaje es el punto culminante y esencial de este Evangelio, y no solo del Evangelio, sino de todo el Nuevo Testamento. De que vayamos, ¿cierto?, por donde Dios así lo diga, lo designe, y hagamos discípulos para el Señor. El mensaje central de las Escrituras habla de esto, habla de la misión que tenemos, ¿cierto?, pero que mucho, ¿cierto?, lamentar de que cristianos no lo han entendido y no tienen el deseo de cumplirse. Parece de una forma evidente que algunos cristianos piensan muy poco en esta misión, en este mandamiento que Dios nos ha expresado de ir y hacer discípulos, ya que ponen por encima de cualquier relaciones sus necesidades personales. Ya que cumplir con este mandamiento habla de negarse a muchas cosas que no necesariamente malas las tenga que hacer, porque implicará que la voluntad de Dios esté por encima de las mías. Muchos hermanos, muchos creyentes
asisten a los servicios, a las reuniones, no tanto de una manera en la cual haya una fidelidad al Señor, sino más bien cuando les conviene. ¿Y por qué digo esto? ¿Cierto? Estoy pasando, me estoy quemando, vamos a la iglesia a ver si Dios nos ayuda. Estoy pasando, vamos para que hagamos esto. Pero cuando digamos todo está tranquilo, cuando las cosas están marchando de una manera correcta, como que tenemos la tendencia a olvidarnos del Señor. Y es más importante actividades, ¿cierto?, que yo creo que son para mí, y dejo de congregarme, por ejemplo. Y dejo de tener un interés por lo que Dios, ¿cierto?, nos ha dicho que tengamos como iglesia. La misión suprema, la cual llama a todo creyente a ser un instrumento para el cumplimiento de que vayamos y hagamos discípulos. Para Dios hubiese sido fácil encomendar esa misión a los ángeles. Y yo creo que una persona al ver un ángel se convierte, cerrados los ojos. Pero Dios no ha utilizado ni quiere utilizar ángeles para que vayamos y hagamos discípulos. Él no quiere utilizar arcángeles, serafines, querubines, que dice la palabra que también Dios creó. Quiere usar a su iglesia, quiere usarle a usted, quiere usarle a mí para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Muchos, ¿cierto?, tenemos esa tendencia de enfocarnos en la comunión. Y está bien, qué lindo que es tener comunión. Ayer tuvimos un buen tiempo de comunión, ¿cierto? Tuvimos un buen tiempo. Yo me gozaba como los hermanos de las células habían practicado, habían hecho y subieron a hacer sus teatros, sus dramas, sus cánticos, ¿cierto? Hubo una danza también, fue algo precioso y está bien que tengamos comunión. Pero la comunión no es el clímax de la misión que Dios nos ha mandado a hacer. No es, ¿cierto?, el que llegué a la cumbre, que llegué a la montaña. ¿Sí? La comunión es parte. Lo que sí habla, ¿cierto?, de que nosotros cumplemos como el mandamiento supremo, el que vayamos y hagamos discípulos. Por eso es importante que tengamos comunión, afianza nuestras relaciones, afianza nuestra comunión los unos para con los otros. Hay otros que enfatizan, por ejemplo, en la necesidad primordial del conocimiento de las Escrituras, y no hay otra cosa más que eso. Y está correcto, porque es a través de la revelación de la palabra que Dios me dio que puedo llegar a tener un conocimiento claro y real de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, y se me va la idea, ¿cierto?, del concepto que de pronto pude haber creído o que de pronto tal vez me pudieron haber enseñado. Pero igual, ese conocimiento escritural no es el clímax, no es que llegué a la cumbre, porque ahora soy un teólogo, porque ahora soy un erudito de la palabra de Dios. Está bien y debe haber eso en nuestro corazón. Porque Él asimismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es por eso que también motivamos para que estemos en una reunión de estudio bíblico en casa, para que podamos conocer. Pero en realidad eso no es el clímax. Eso mejor me ayuda, es un instrumento para que pueda llevar de manera correcta, real, ¿cierto?, sincera, sin cambiar el mensaje de salvación. Alguien me dijo una vez: hermano, ¿cómo puedo predicarles el evangelio sin que se resientan? Entonces le dije: eso es imposible. Es imposible que alguien predique la palabra de Dios de manera fiel y que la persona que está escuchando no se resienta. Es imposible. Ayer hablaba con una persona y le decía: usted vive en las tinieblas. No me diga eso, dice. Le digo: usted vive en las tinieblas, porque su vida, sus acciones, lo que usted hace denota de que vive en las tinieblas, no vive en la luz. Es que yo conozco a Dios, dice. Lo conoce, ¿cierto?, pero solo de oídas. Entonces es como que se me resintió. Pero ¿cómo puedo decirle otra cosa?
Es como que una persona vaya donde el médico y el médico le diga, oiga, tiene cáncer. Entonces usted le dice al doctor, ¿qué le pasa? No me diga eso. No, pues el doctor tiene que decirle lo que tiene. ¿Cómo se cura si el doctor le miente? Ah, no, no tiene nada, tranquila, 2 Finaniles y dormirá tranquila. ¿Qué clase de médico es? Por más que me duela, si es verdad, es verdad. Entonces, es importante el conocimiento escritural para que nosotros no maquillemos el evangelio, para que nosotros no maquillemos el mensaje que Dios vino a dar. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Arrepentíos, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para que alguien anhele el reino de los cielos en su vida, lo que primero debe estar consciente es que tiene que arrepentirse. Y muchos dicen, ¿pero de qué? Yo he sido un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Pero si Dios dice que debemos arrepentirnos, debemos arrepentirnos. Así es, así dice la Escritura, ¿sí? Y por eso es que nosotros debemos hacer un énfasis en el conocimiento bíblico, para no tergiversar el evangelio, el mensaje. Tenemos que hacer un énfasis también en la comunión, porque es bueno las relaciones en la hermandad, ya que cuando uno viene a Cristo, el mundo comienza a aborrecernos. El mundo comienza a rechazarnos. Antes, como amigos del sistema, pues estábamos bien, andábamos de la mano. Pero si usted comienza a caminar de la mano de Dios, el mundo comenzará a aborrecerle. Eso dijo Jesús. El mundo os aborrecerá. Entonces necesitamos tener comunión porque Dios nos hizo para eso. Entonces es bueno que compartamos y tengamos estos tiempos de comunión, y qué bueno que podamos volver a retomarlos, porque por esto de la pandemia pues se suspendieron muchas actividades que estaban enfocadas a la comunión los unos con los otros. Pero hermanos, nada glorifica a Dios de tal manera como cuando alguien viene a sus pies y reconoce sus misericordias y reconoce que en Él tiene redención de pecados, reconoce que estaba condenado, que estaba muerto en sus delitos, y que Dios, por su grande misericordia, le ha dado vida nueva, le ha dado la oportunidad de que entienda de que la voluntad de Dios es de que nadie perezca, sino de que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de su palabra. Y vez tras vez nos declara que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la misión del mundo, la misión de la iglesia a un mundo es mostrarles el amor, es mostrarles, ¿cierto?, el camino correcto, y es mostrarles que en ese camino encontramos la salvación para vivir una vida plena y llena que Jesucristo nos vino a dar a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y así glorificamos al Señor, haciendo discípulos a las naciones. Y es por eso que a la luz de este pasaje que leímos, Mateo 28, ¿cierto?, desde el versículo 16 en adelante, encontramos, ¿cierto?, el mensaje que quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y este pasaje nos muestra 5 elementos de una manera clara que son necesarios para que nosotros, como seguidores del Señor, cumplamos esa misión en la tierra, que alcancemos el clímax de lo que Dios quiere para con nosotros acá. Muchas veces nos hacemos la pregunta y decimos, ¿por qué estoy aquí en esta tierra? Ya experimenté el amor de Dios, ya tengo su gracia, ya experimenté su perdón. ¿Por qué no me lleva a estar ya con Él para adorarle por los siglos de los siglos? Porque muchos tienen ese anhelo que tuvo Juan cuando dice en Apocalipsis, sí, Jesús, ven, te estoy esperando, ven. Anhelaba la venida del Señor. Y muchos en la iglesia anhelamos que Cristo venga y ya nos lleve. Pero mientras venga, Él nos tiene acá por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que hagamos discípulos, que hagamos personas que sigan a Jesús. Y a la luz del texto encontramos 5, ¿cierto?, formas que al ponerlas en práctica vamos a alcanzar a cumplir esa meta, ese propósito. La cumbre por la cual estamos acá todavía en este mundo injusto.
que llevemos la justicia de Dios, donde muchas personas todavía no la han experimentado. Entonces lo primero que debemos o que encontramos en el texto para poder cumplir este mandamiento es la disponibilidad. Versículo 16 del capítulo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Se fueron donde Jesús les había ordenado. Estaban disponibles. Lo segundo que vemos es, ¿cierto?, la adoración. La razón por la que hago las cosas. Sí, adoro a mi Dios. Versículo 28, capítulo 28, versículo 7. Y cuando lo vieron, le adoraron. Le adoraron. Le adoraron al Señor. Todo lo que usted haga debe tener el fundamento de la adoración. Ya. Usted abre su casita para que en su casa hagamos una célula. Usted está entregando su casita en adoración a Dios, para que la gente venga y reciba el mensaje. Cuando usted enseña la palabra, también está haciendo una adoración a Dios. Todo absolutamente. Por eso dice, no, y llegaron y le adoraron. También vemos que un punto clave o una disposición en el corazón que debemos tener es la sumisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad. El creyente fiel y verdadero reconoce que Dios, en la persona de Jesucristo, tiene toda la potestad para decir lo que dice, para hacer lo que hace, ¿cierto? Para cerrar puertas, para abrir puertas. Dios tiene toda la potestad. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en la voluntad de Dios. Por eso, ¿no?, para cumplir este mandamiento, para vivir una vida que honra a Dios, debemos someternos. No está mal que yo anhele que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos se rindan al Señor. Y ya pasa algún tiempo y nada. Tranquilo, esa es la voluntad de Dios. Dios lo hará en su tiempo, porque Él tiene toda potestad. Otra característica es la obediencia. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto, ¿cierto?, en el cual habla de que debemos ser obedientes. Vayamos, hagamos, bauticémosles, enseñémosles. Aquí encontramos unos verbos, ¿cierto?, de que hablan que si en realidad soy obediente o no lo soy. Yo puedo ser obediente sentadito, no sé, no creo. Obediencia es hacer lo que mi maestro me pide. Y el último punto que encontramos es el poder que debemos reconocer. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios tiene poder, Él es el eterno presente, Él es el gran yo soy. Sin Él nada de las cosas fueron hechas. Sin Él de nada de las cosas estarían o existirían. Y por cuestiones del tiempo vamos a enfocarnos en el punto 4, la obediencia. Dios mediante tendremos la oportunidad para tratar los otros temas. Pero vamos a ir, ¿cierto?, al punto 4, la obediencia, Mateo 28, 19. Ponga su dedito en Mateo 28, 19, ¿cierto? Porque vamos a hablar de eso, ¿sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este elemento para cumplir de una manera eficaz la misión de la iglesia es obedecer al mandato del Señor. Cuando tenemos una actitud de disponibilidad, cuando somos unos seres adoradores a Dios y cuando nos sometemos a Él, lo consiguiente viene por inercia, somos obedientes a su palabra. Y el texto nos habla de id, haced discípulos, que vayamos y hagamos. Debido a que Dios, debido a que su Hijo Jesucristo es soberano de lo visible y lo invisible, entonces la iglesia tiene toda la autoridad y tiene todo el derecho para hacer aquello, para ir y hacer la diferencia en un mundo sumido en el pecado, sumido en la injusticia, sumido en la desgracia. La palabra discípulos
habla, ¿cierto?, de una actitud. Este término habla de alguien que cree y aprende. Entonces un discípulo no es solamente aquel que creyó. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo que Él murió en la cruz. Un discípulo es aquel que cree y que tiene la disposición de aprender. Que siempre tiene esa decisión en su corazón de que Dios me va a hablar, porque Él es una fuente inagotable de vida. Y esto, nuestro bendito Señor Jesucristo, no se refiere solamente al creyente o simplemente a un aprendiz, sino más bien se refiere a aquello, ¿cierto?, de que Dios quiere para cada ser humano, sin hacer acepción de personas. La persona que tiene confianza en Jesucristo y pone su fe y esperanza en Él, también tiene una vida continua de aprendizaje y obediencia. Jesús afirmó en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted es un discípulo del Señor, hombre, mujer, una evidencia de ello es que usted va a permanecer en su palabra. ¿Sí? O sea, se va a mantener firme en lo que Dios le ha dicho, aunque esta muchas veces choque con mis emociones o mis sentimientos. Un discípulo se somete a la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo, ¿cierto?, hace lo que Dios le dice a través de su palabra. El discípulo de Cristo sabe que pertenece a su Señor. El discípulo de Cristo sabe que su libre albedrío ante su Señor no funciona. El discípulo de Cristo se somete a lo que su amo le pide que haga. Ese es un discípulo. ¿Sí? El libre albedrío por lo general funciona cuando hacemos lo malo, porque decido hacer lo malo, decido pecar, decido pensar cosas feas. Pero el discípulo de Cristo no ejerce ese libre albedrío para con su Señor, se somete. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, un discípulo se somete a su maestro. Por eso es que nuestra visión es clara. Mi Señor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi Dios es Él. A Él me sujeto, a Él camino. Entonces de pronto este pensamiento para un sistema donde se enseña una forma distorsionada de lo que hablan de la igualdad, de los derechos, tanta cosa, parece algo como que no está al nivel de lo que hoy el mundo enseña, y no está en realidad. No es así. En realidad uno comienza a disfrutar la vida cuando se somete a aquel que es el dueño de la vida. El hombre, hermanos, recibe a Cristo como su Señor, en el sentido de que se somete a su palabra. ¿Sí? No lo recibe como Salvador, porque dice que Él nos elige a nosotros. Dios le eligió a usted para salvación y por eso está aquí. Porque antes estábamos muertos. Un muerto no puede elegir. Un muerto está muerto. Entonces, en eso sí Dios nos eligió. Pero usted sí elige a Jesús para ser su Señor o elige otra cosa. Para muchos su Señor no es Jesús. Para muchos su Señor es otra cosa, personas, trabajos, bienes materiales. Se rinden ante las riquezas, se rinden ante una persona. Para ellos es eso. ¿Sí? Pero el discípulo real, el discípulo genuino, se rinde ante Jesús. Elijo seguir a Jesús, elijo obedecer a Jesús, elijo caminar con Jesús, elijo que Él sea mi Señor. Por eso en Lucas 18 dice, ven, sígueme, sígueme. Pero ¿a quién dice Jesús sígueme? ¿A un muerto? No. Jesús le dice a alguien que ya le dio vida, le dio vida. Por uno mismo uno no puede volver a la vida. Dios me dio vida. Entonces al que le da vida, Jesús le dice, ven, sígueme. No puede decir a un muerto. La salvación viene de Él, pero está en su decisión hacerle Señor de su vida, obedeciéndole.
cumpliendo este mandamiento de ven y sígueme. El discípulo, por tanto, está dispuesto y reconoce que Jesús es su Salvador, pero también como su Señor. De hecho, el que lo confiesa como Señor tiene parte en el reino. La palabra confesión habla de testimonio. El que testimonea, digamos así, a través de sus acciones, a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, que Jesucristo es el Señor, si confesares con tu boca, dice Romanos, y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, corazón, emociones, sentimientos, carácter, temperamento. Si su temperamento demuestra que ahora ya no es usted, sino Cristo en usted, que si su familia ve a Cristo en usted, está confesándole como su Señor. Por tanto, no hay medias. O somos discípulos del Señor o somos discípulos de otra persona o de otra cosa. Así es, ¿cierto? No hay vueltas. Con el Señor o es blanco o es negro. No existe ese más o menos. ¿Cómo está, hermano? Más o menos. ¿Cómo es más o menos? O estoy bien o estoy mal, ¿cierto? Ese más o menos es mal. ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo estoy? Bien, porque estoy en Cristo. Mal, porque me aparté de Él. No es más o menos. ¿Somos o no somos del Señor? Así es, no hay vueltas, ¿cierto? O estamos muertos, porque no existe eso de medio muerto, no. No existe. Uno se va a la morgue y no ves un medio muerto, uno ya le falta un poquito. El muerto está muerto. Y el vivo está vivo. Sí, hay vivos que pueden estar agonizando, pero sigue vivo. El doctor no le dice pues a una persona que está en terapia intensiva, no, ya está medio muerto. No dice, no le dice así, está vivo, dice, pero está en coma. Está vivo, pero sigue ahí, está respirando. Sí, creemos que sí le entiende, creemos que sí le oye. Y es así en la relación con Cristo. O somos discípulos del Señor o no lo somos. Por eso es que el verdadero convertido es un discípulo. Es una persona que ha aceptado a Jesús y se ha sometido a Él en todo aspecto, en sus emociones, en sus sentimientos, en su carácter, en su temperamento. Ya no vivo yo, como dijo mi hermano que se bautizó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dijo, ¿cierto, Matías? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que también cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Ir a un mundo que está lleno de incredulidad, un mundo que falece de un Salvador, un mundo que necesita de un Señor que le guíe por caminos de justicia. Y es por eso que, como les decía, el gran mandamiento o la gran comisión que Dios nos ha delegado, el clímax que todo creyente debe llegar a tener en obediencia al Señor es ir y hacer discípulos. Que muchos conozcan esa gracia. Que muchos conozcan, ¿cierto? Que hay una vida diferente porque el discípulo de Cristo está lleno del Espíritu Santo. Su naturaleza ha cambiado. Ahora es guiado, direccionado por su presencia. Ya no son mis emociones y mis sentimientos. Y el discípulo se convierte en un pescador de hombres, como lo dijo a Pedro en Mateo 4:19. Ven y te haré un pescador de hombres. Los que se convierten en discípulos del Señor se convierten en hacedores de discípulos. Un discípulo, digámoslo así, no, hace o da luz otros discípulos. Es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Esa fue la misión cuando la iglesia inició en Hechos 2:47. Y esa es la misión que todavía permanece para ahora. El mandato que Jesús hizo es que vayamos y hagamos discípulos, no una sola vez, sino cada vez que se nos presente esa oportunidad. Y muchos tenemos oportunidades en el barrio, en donde vivimos, en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad.
Hay mucha gente que necesita conocer la gracia y la misericordia del Señor, porque Él quiere que nosotros cumplamos esa voluntad. Entonces, para cumplir eso, ¿cierto? Hay que hacer ¿qué? Ir, bautizar y enseñar. El primer requisito es que vayamos. Entonces, eso es que está clarito, que el mundo no va a venir a la iglesia. La iglesia tiene que ir al mundo, pero no hacerse al mundo, pues, sino que refleje a Cristo en ese mundo oscuro. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Usted debe ser luz en el mundo. Yo debo ser luz en el mundo. Es triste cuando hermanos son cristianos 007, son secretos. Nadie sabe que es cristiano, solo Él y el Señor. Debemos ir, hermanos. El mundo no va a venir acá. Debemos ir y predicar, ¿cierto? A las ovejas perdidas, como dice Mateo 10:6. Debemos ir y predicar a aquellos que haya Dios establecido para que sean parte de la iglesia, porque Él es el que añade a los que deben ser salvos, pero no añade porque digamos, Él tiene y les trae. No, Él quiere usarle a usted, Él quiere usarle a mí, Él quiere usarle para que usted invite a alguien, un amiguito, una amiguita, alguien que no conoce al Señor y venga, ¿cierto? Y venga a los pies del Señor acá y conozca el Evangelio, y conozca la salvación, conozca la vida eterna. Vayamos a donde, ¿cierto?, el Señor así lo designe, así lo permita. Es importante que nosotros tengamos en cuenta aquello, porque ir es reconocerle a Jesús como mi Señor. En Hechos 26:16 dice la Escritura: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Por qué cree que Dios le concedió la salvación? Claro, está claro, ¿no? Para que no me vaya al infierno. Pero también tiene un propósito en esta tierra, como le dijo al apóstol Pablo, ¿no? Porque para esto te aparecí, para esto me revelé a tu vida, para ponerte por ministro y testigo. La palabra ministro significa siervo, significa esclavo. Te puse para que me sirvas y para que me seas un testigo. La palabra testigo aquí viene de la palabra martirius, de la cual sacamos mártir. Alguien que va a sufrir por causa de seguir a Jesús. Por eso les decía, el creyente genuino, el discípulo del Señor, comienza a encontrarse enemigos. El mundo comienza a aborrecerle. Entonces, si usted dice que es un hijo de Dios y se lleva bien con el mundo, debe meditar bien si en realidad está en comunión con Dios. A eso nos constituyó el Señor, pero no para que vivamos una vida de tristezas en tristezas, porque no hay mayor gozo que obedecer al Señor, y eso nos da paz, nos da alegría en medio de las dificultades, porque el Señor no ha prometido librarme del valle de sombra de muerte. No ha prometido librarme del horno de fuego, pero sí ha prometido estar conmigo en el horno de fuego. Sí ha prometido que su vara y su cayado me infundirán aliento cuando me toque pasar por la tristeza de la muerte. Sí ha prometido eso. Entonces, para eso nos puso el Señor. Nos libró de un pueblo que en realidad a los ojos de Dios no era pueblo, y nos hizo ahora su pueblo. Nos libró de las tinieblas y nos llevó a su luz. Nos libró, ¿cierto?, de la potestad de Satanás y nos llevó, ¿cierto?, a Dios, para que recibamos por la fe que esto es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:16. Entonces el primer requisito es ir. Vaya, no tenga temor, no tengamos temor, vayamos. Si recibimos rechazo, no importa, ya Jesús nos advierte, lo vamos a recibir. Sí, pero vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. El segundo requisito es, en el nombre de Jesús, en el nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizarles. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando bautizaron mis hermanos, les bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y acá dice que les bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es una fórmula, ¿sí?
es un atributo, es un nombre que revela los atributos, en este caso de la Trinidad. ¿Por qué lo hicimos en el nombre de Jesús? Porque todo lo que hagamos, sea de pensamiento, palabra o obra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre en todo y por todo. Pero los hermanos, por ejemplo, que se bautizaron, recibieron un curso en el cual se les habló que existe Dios, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Trinitarios, ¿sí? Nosotros somos trinitarios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, porque así la palabra de Dios nos enseña. Y que cada uno cumple una función y que en unidad son divinos como Dios, pero que en función cumplen diferentes en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo está cumpliendo una función específica en la iglesia, que es redarguirnos de pecado, de juicio y justicia. El Espíritu Santo hoy está en la iglesia para glorificar las palabras que Cristo enseñó y para enseñarnos de esas palabras. Ahorita el Hijo es el sumo sacerdote por el cual podemos alcanzar el oportuno socorro y acercarnos a su misma presencia. Y el Padre es el Todopoderoso a quien nos rendimos en adoración y alabanza. Entonces, ¿cierto? Para ser un discípulo debemos salir, debemos buscar. Luego de eso, ¿qué debemos hacer con ese discípulo? Bautizarle, lo que hicimos hoy día, para la gloria de nuestro buen Dios. ¿Sí? Romanos 6:3 lo dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:3 y 4. Nuestro Señor Jesucristo instituyó el bautismo y lo convirtió en un acto externo de demostrar mi fe interna. Los hermanos que hoy tomaron la decisión de bautizarse expresaron públicamente su fe interna mediante una acción externa. Y nosotros como testigos fuimos de aquel acontecimiento. Y cada vez que les veamos me voy a acordar siempre de Matías, de Adrián, de Daniela, que yo tuve el privilegio de ser testigo de que son unos discípulos del Señor. Y que a través de esa comunión, a través de ese testimonio, pues ahora representan a una iglesia que Dios estableció para que vayamos, y lo que hicimos con ellos, también ellos vayan a hacer con nosotros. Pero si no lo hacemos, si yo ya tengo un tiempo en la fe y no me he bautizado, tal vez puede ser porque todavía no tengo un conocimiento claro de las cosas. Pero si ya tengo claro conocimiento y no me bautizo todavía, debo examinarme en realidad. ¿Qué es lo que está impidiendo en mi vida? Que si digo ser de Cristo, no me bautice. Eso es importantísimo. Tal vez es pecado, tal vez es un pecado que todavía está en mi corazón, que todavía me gusta, ¿cierto? Y eso está impidiendo que me bautice. Entonces debo examinarme delante de Dios. La persona que no está dispuesta a bautizarse, en el mejor de los casos, es un creyente desobediente. Y si persiste en no hacerlo, hay un motivo de dudar de su auténtica conversión. Porque en la iglesia vemos que lo segundo que hacían, en la iglesia primitiva, en la iglesia que inició, vemos que lo segundo que hacían, ¿cierto? Cuando eran salvos era ¿qué? Bautizarse. Eso era lo que seguía, el bautismo, porque es así, ¿cierto? Uno recibe al Señor, Señor, quiero bautizarme. Y una vez ¿y por qué quieres bautizar? Porque Jesús es mi Señor y si Él se bautizó, yo me bautizo. No sabía de teología, no sabía de estos principios, lo que sabía era que debía ser un imitador de Jesús. ¿Quién puso eso? El Espíritu Santo. Eso puso el Espíritu Santo. Y cuando el pastor justo ese primer domingo que fui a la iglesia, justo anunció que iba a haber bautismos, levanté la mano y mi esposa me dice, ¿y cómo te vas a ir mojado? Me voy mojado. O sea, yo pensaba así. Pero bueno, ahí el pastor me bajó, ¿no? Tienes que venir la próxima semana al curso. Ya dije, ya no me voy mojado. Aunque no me importaba, me iba a ir mojado. Lo que quería es obedecer a mi Señor.
Entonces es importante, ¿por qué? Porque Dios hace una aclaración fuerte. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta frase que hace Jesús tiene el contexto del bautismo. El bautismo es una confesión al Señor. Y dice, si tú me confesaste ante los hombres, yo no tengo problema en confesarte delante de mi Padre. Pero si tú te avergonzaste de mí acá, yo tampoco te voy a confesar delante de mi Padre. O sea, Dios es radical. O sea, no es cuestión de que, porque también no, por ahí no, si el bautismo nos salva, sí nos salva, pero confirma que soy salvo. Si no te bautizas estando 5, 10, 15 años en la iglesia, de pronto esa confirmación de que eres salvo no lo eres. ¿Por qué? Porque de pronto puedes estar genuinamente engañado. Sí, puedes vivir engañado. Al que creyere, dice Marcos 16:16, y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Esto habla, cierto, de que el acompañamiento a la salvación es el bautismo. No que el bautismo te salve, hermano, sino que el acompañamiento, cierto, a la salvación es el bautismo. Por eso dice el Señor, arrepiéntase y bautícese. Y Pedro les dice a como 5,000 judíos que estaban ahí, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Les dice, porque estaban compungidos en su corazón. Arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados. Hechos 2:38. Es importante lo que hicimos hoy día. Es un acontecimiento que dice que los ángeles se regocijan cuando ven que, en este caso, 3 discípulos del Señor tomaron la decisión de testificar al mundo que siguen a Cristo, que lo siguen a Él. Por eso ese es el clímax de la gran comisión. Y hay un tercer requisito, que guarden todas las cosas. Cuando conversé con los chicos les dije eso. Deben tener un espíritu enseñable. No es que ya me bauticé y se acabó, no. La evidencia de que estás en eso es que sigues estudiando la palabra, te involucraste en el discipulado, te involucraste en la célula, estás en las actividades de la iglesia, estás aprendiendo más de Jesús, está aprendiendo el consejo de Dios, no el consejo del hombre, el consejo de Dios. Por eso dice el Señor, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y Él os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14, del 23 al 26. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. No, entonces no existe eso de, es que a este hermanito no le entiendo. Al Espíritu Santo sí. Abra su corazón a Él. Dice, vea, dice eso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Él enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y Él nos enseñará. Entonces el Espíritu Santo usa a la iglesia. Dios ha establecido en la iglesia pastores maestros para enseñar la palabra. Pero no porque sea es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nada más. Usted también, entréguese en oración, entréguese en ayuno. Haga un ayuno para que Dios le dé interpretación de la palabra. Vea qué lindo. Y Dios nos revela. Y de pronto, ¿no? Dios le revela eso. Y resulta que le confirma en la predicación que escucha el domingo. ¿Por qué? Porque como discípulo tomó la decisión de ser enseñado. Y de esa manera vamos siguiendo adelante, agradando a Dios por la salvación de todo creyente, agradando a Dios porque aquel que empezó la buena obra le irá perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque antes que éramos esclavos, dice Romanos 17, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel cuya doctrina
a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios, los pensamientos de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos y hagamos de esos discípulos. Incline su rostro. Bendito Dios y Padre, una vez más en esta mañana venimos en la dulce presencia de nuestro Jesús, de nuestro amado Salvador y Señor. Y le damos gracias, Padre, por este tiempo diferente, este tiempo en el cual usted ha hablado a nuestras vidas, este tiempo en el cual su Santo Espíritu me ha redarguido. Pensé que era su discípulo y a la luz de la palabra me falta. Yo lo reconozco, papito, me falta ser tu discípulo. Me falta mucho, Señor. Pero confío y creo que usted está haciendo esa obra en mi vida, está haciendo la obra en mi hermano, en mi hermana. Gracias, Padre, por tal misericordia. Porque no somos merecedores, oh Dios, de ese conocimiento divino, de esa sabiduría que viene de lo alto. Pero a usted le ha placido que así sea. Bendito Dios. Gracias. Gracias porque usted nos ha levantado como una iglesia fuerte, firme, columna y baluarte de la verdad, para que vayamos y testifiquemos a las naciones, que vayamos y testifiquemos, oh Dios amado, que en Cristo hay esperanza. Y que hoy mi Dios ha confirmado eso en la iglesia, cuando 3 discípulos tuyos tomaron la decisión de testificarte de manera pública. Gracias, Padre, porque no hay mayor privilegio para la iglesia de que nos honres el poder servirte. Pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Y a través de ella, Señor, vivamos esa vida que le honra, esa vida que le agrada, esa vida que le exalta. Gracias, Padre, oh Dios, porque usted trajo a los que tenía que traer. Bendiga a los que no pudieron venir por las razones que sea. Que sea su gracia y su misericordia la que nos cobije siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.